En esta ocasión les hablaré del tema relacionado con la herencia. Mi nombre es Norma Yanacet García Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho modalidad a distancia. Actualmente curso el cuarto semestre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. En este video trataremos de entender las relaciones que se establecen entre el dueño del patrimonio y la voluntad de otorgar a la persona llamada heredero el uso, goce y disfrute del patrimonio de la herencia. Para comprender mejor este tema es indispensable contar con los elementos necesarios en el momento de perpetuar el derecho de propiedad del patrimonio y así evitar que las relaciones jurídicas de quien deja de existir sufra algún perjuicio. Primeramente hablaremos del concepto de derecho hereditario. Enseguida, las especies de sucesión mortis causa, sucesión testamentaria y sucesión legítima. Sus diferencias y las reglas comunes de la sucesión testamentaria y legítima. El concepto del derecho hereditario denota el conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la persona que le sucede. Esta halla su fundamento racional en la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de quien cesa de existir, ya que la interrupción de tales relaciones repercutiría perjudicialmente en la comunidad. Sus características son: en este derecho el patrimonio es esencial, la persona es accidental, nace mortis causa, recae sobre una cosa universal, hay en él algo público y social. Hay en él algo que hace que diversos autores lo caractericen como derecho real. En el aspecto del derecho hereditario encuentra su justificación en la necesidad de perpetuar el derecho de propiedad del patrimonio y en evitar que las relaciones jurídicas de quien deja de existir sufra algún perjuicio, ya que esta situación traería consecuencias negativas a la sociedad. Especie y sucesión mortis causa. En este sentido tenemos que la sucesión tiene dos sentidos. Uno amplio, que es el cambio de titularidad de una relación jurídica, y sucesión en sentido estricto. En este sentido estricto, el concepto se enfoca en la transferencia del patrimonio de una persona a otra u otras, perfeccionada con la muerte del autor de la herencia para así transferir al título universal bienes, derechos e incluso obligaciones que mantuvo en vida. En el Código Civil Federal comprenden dos tipos de sucesión mortis causa: testamentaria y legítima. La primera, llamada también sucesión voluntaria, es aquella que se confiere por voluntad del testador expresada y contenida en un testamento, en la que dispone de su patrimonio conforme a los lineamientos que establece la ley. La sucesión legítima o intestada es aquella que por falta de voluntad del testador se aplica de las disposiciones contenidas en la ley, la cual decreta la forma, los términos y las condiciones del derecho a la edad del artículo 1599. En el caso de la sucesión ab intestato es aplicable cuando hay testamento o que se otorgó es nulo o perdió validez. Quien era no dispuesto de todos sus bienes, se cumple la condición impuesta al heredero. El heredero muere antes del testador, o repudió la herencia, o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Asimismo, la doctrina toma en cuenta una tercera forma de sucesión, la llamada mixta, en la que se aplican los dos tipos de sucesión antes explicados. El artículo 1601 del Código Civil Federal menciona que se puede coexistir la sucesión testamentaria y la intestada, cuando el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes y olvida el resto de su patrimonio, de tal forma que la parte restante se rige bajo las condiciones y formas que disponga la ley, siendo esta la sucesión legítima. Otro caso de coexistencia sucede cuando la ley se impone de forma directa a la voluntad del testador, es decir, a bienes de determinadas personas para así limitar las facultades del cojos. Por ejemplo, la acción para declarar la inoficiosidad del testamento por la existencia de un hijo póstumo. En este sentido tenemos que la sucesión mortis causa puede ser universal o particular. Se le llama universal cuando se transfiere la totalidad o parte alícuota, es decir, parcial del patrimonio del difunto o a otras personas denominadas heredero, quien tiene como obligación responder de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda, ya que se le considera como el nuevo titular del patrimonio.
Sin embargo, existen diferencias entre la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. Estos son los derechos que tienen los herederos y legatarios y los beneficios del inventario. Aunado a esto, ha ocurrido casos en la que en la práctica, en lo que tanto el autor de la herencia como sus herederos y legatarios mueren en el mismo accidente o el mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quién movió antes y quién después. A esto se le conoce como la teoría de los comorientes. Según la legislación civil mexicana, en el artículo 2287, se establece que tendrán a todos por muertos al mismo tiempo y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o legado, de manera que a quien le quedaría la más hereditaria. Reglas comunes de la sucesión testamentaria y legítima se encuentran en los artículos 1381 y 1390. Estas determinan el modo y la forma en que deberá hacerse la institución del heredero. La primera regla tiene que ver con que el heredero debe siempre instruirse respecto a partes alícuotas del patrimonio hereditario, indicando mediante un quebrado de posesión que represente, por ejemplo, una mitad o la quinta parte de toda la masa integrada por activo y pasivo. Si el heredero se instituyere respecto de las cosas o bienes determinados, deberá tener como legatario de acuerdo con el artículo 1382. Esa disposición expresa, la ley en algunos casos no la aplica en sus términos, como ocurre en el artículo 1770, en el que expresamente se alude la designación de bienes determinados en la institución de los herederos. En la segunda regla, el heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido. Dice el artículo 1386, y si hubieren varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiera nombrar. Permite el artículo 1387 que se distinga al heredero sin dar su nombre, siempre y cuando el testador lo identifique de modo indubitable. De lo contrario, la institución no podrá realizar el acto. Aquí en el artículo 1388 contempla que el error en el nombre, apellido o cualidades del heredero originará la ineficacia de la institución si no puede identificársele a través de otros medios o pruebas. La designación de heredero puede ser individual o colectiva. La primera es aquella en la que el testador designa nominalmente al heredero, y la segunda se refiere a un conjunto de personas siempre y cuando exprese claramente la voluntad, en el sentido de que será el grupo integrado por varios individuos el designado como heredero. En la tercera regla, la designación de herederos puede ser simultánea o sucesiva. En la primera, todos son instituidos para entrar desde luego en el goce de sus derechos a la muerte del testador. En la segunda, se deja la adquisición hereditaria al orden señalado en el testamento y conforme a las condiciones o requisitos que en el mismo se presiden. En la cuarta regla, la institución de heredero puede ser subcausa, que es aquella en la cual el testador declara el motivo que lo indujo a hacer la designación. En el artículo 1304 establece que la exposición de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, no tendrá por no escrita. Este precepto debe entenderse en el sentido de que la causa ilícita a que se refiere no sea determinante de la voluntad del testador. Si no fuese el fin o motivo determinante, deberá anular la institución de acuerdo con las reglas generales del propio código. Reconoce en los artículos 1830, 1831 y 2025. En este último, se previene en general para el acto jurídico que la ilicitud en el objeto o en el fin o en la condición del acto produce su nulidad ya absoluta, la relativa según lo disponga la ley. Por consiguiente, no hay motivo para considerar que en el caso del testamento se deroga esa regla general, considerando que a pesar de que sea ilícito, el fin o el motivo determinante de la voluntad del testador para instituir a determinado heredero, la institución sea válida y simplemente se declare no escrita la causa ilícita. El tema de la herencia es un tema particularmente complejo, visto desde diferentes aristas.
Causa muchas controversias, sobre todo cuando se trata de la disposición que el testador hace a una persona y no toma en cuenta a terceros. En el ámbito jurídico, este concepto se regula y se ordena mediante las normas legales y el derecho. Gracias por su atención.